En una de las últimas reuniones que tuvimos más íntimas, digamos, lo que nosotros llamamos como administrativa, una de las cosas que surgieron, que muchos de los que habían venido preguntaban, era el tema de poder hablar un poco del diezmo, ¿no? De las ofrendas. ¿Qué es esto del diezmo, de las ofrendas? Si está en la Biblia, eh, si, si todavía sigue vigente, algo que pasó en el Antiguo Testamento. Bueno, hoy nos gustaría que podamos reflexionar en referencia a esto, todo lo que tiene que ver con las ofrendas y el diezmo. Y algunas preguntas como siempre, para poder eh, comprender. Porque, a ver, todas las iglesias, en general, cristianas, tienen una manera de mostrar esta cuestión de las ofrendas y los diezmos. Y bueno, es un tema sensible. Obviamente hay dinero por medio y a veces, bueno, la reputación de muchas de las iglesias en cuanto a la manipulación para obtener dinero y demás, bueno, nos surgen las preguntas y por eso queríamos reflexionar ahora de qué es lo que Dios pide realmente, qué es lo que Dios desea, anhela. Y por eso me gustaría que ustedes me ayuden un poquito para reflexionar. Eh, a ver qué piensan o qué es lo que por ahí muchas veces eh, venimos arrastrando. ¿Es el diezmo algo que tenemos que hacer hoy en día? Dios está pidiendo, exigiendo que demos la décima parte de nuestros ingresos. El diezmo significa eso, ¿no? La décima parte de nuestros ingresos. ¿Esto es real? ¿Esto está vigente? ¿Qué piensan? Simplemente como para pensamientos. Sí, 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 sí. No es corregirte, sino que para mí en la Biblia Dios no pide en ningún momento. Eh, Todo lo que Él dice es un mandato, no pide nada. Él nos enseña a que cumplamos con lo que nos manda. Bien, Y desde ahí creo que bien, cuando usted dice que no es algo que nos pide, sino es algo que nos manda. Bien, ¿qué más? ¿Es un acto de adoración? Sí, ¿no? Dios espera que le demos todo a él. Es un ley, espera que, así como tomamos dinero, tomamos tiempo, el servicio, tiempo, hermano, tiempo, cultura, todo de él. Bien, o sea que Nico dice como que no es simplemente una cuestión de darle algo, el 10% en este caso, sino es darle todo y involucra toda nuestra vida, ¿no? ¿Qué más? A lo último de la tierra, que Eso. es porque tal vez no vamos a ir nosotros, pero a través de Los recursos. otros hermanos, claro, para que otros lo conozcan y Sí. también para que nosotros lo podamos conocer más a través de cursos, a través de reuniones y todo lo que se haga para que podamos conocer más a Dios. Bien, o sea, Marta dice que de alguna manera las ofrendas o los recursos que tenemos sirve para poder llegar a muchos. ¿Mm? Sí, bueno. Respecto a la iglesia, nunca hay mención de la iglesia de diezmos. Ajá. O sea, cuando mostramos todo lo que es referido a la iglesia, se habla de ofrendas. Bien. O sea, que hay que hacer eso. Bien, entonces hermano acá dice algo distinto, ¿no? O sea, ahí en el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos después del tiempo de Jesús, no hay algo que hable puntualmente de diezmos, sino... el diezmo es antiguo, que traer los diezmos al alfolí no está vigente. No es lo que yo opino, pero escuché de quien no está de acuerdo que dice eso. Bien. Lo tiro para que se pueda aclarar, o sea, justamente se trata de eso. Sí. O sea que también hay aparte en el Antiguo Testamento que dice que hay que traer todos los diezmos al alfolí. Dicen los que no están de Algunos dicen que eso no está acuerdo. vigente, otros dicen que sí. Sí. Ah, qué difícil, ¿no? Sí, la ofrenda, que otra cosa. La ofrenda es otra cosa, sí. Entonces, ¿el diezmo estaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué porcentaje era que tenía que poner el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? 23%. Bueno, escucho, ¿cuánto? 27. Bueno, escucho 10, 23, 27. ¿Qué tal? Iba a decir 21, pero eso es el IVA. ¿Cuál es el porcentaje que
dice el Antiguo Testamento que supuestamente había que poner. De sustento. Bien. Ahora vamos a ver eso, ¿verdad? Lo que dice Mati es ahí, digamos, parte del diezmo que estaba dedicada a la gente que no tenía sustento. Bueno, miren, vamos a analizar esto en el Antiguo Testamento para comprender cuántos diezmos hay, o cuál es si es un 10, si es un 20, un 30. Bueno, vamos a el libro de Números 18-21. Y acá vamos a encontrar que hay un diezmo ahí. Después voy a explicar un poquito qué lugar ocupaba la nación de Israel. Pero primero quiero leer algunos pasajes y después vuelvo a la placa 1. Pero dice Números 18-21. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes, ¿no? Todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven. El ministerio de la tienda de reunión. Bueno, a ver, ¿qué significa esto? Es decir, había una décima parte que todas las tribus, las 12 tribus, tenían que dedicar el 10% de su cosecha, de todo lo que sembraban y demás, o cosechaban, o animales, tenían que dar el 10% para los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas se dedicaban exclusivamente a lo que era el templo. Es decir, toda la cuestión litúrgica, que es donde Dios de alguna manera se comunicaba con el pueblo a través de estos sacerdotes y de un sumo sacerdote. Entonces, estos sacerdotes de los hijos de Leví, o sea, la tribu de Leví, no podían dedicar su tiempo a cosechar, a sembrar, a tener animales y demás. Entonces, como no podían tener su sustento, la idea era que el resto de las otras tribus que sí lo podían hacer puedan dar su décima parte para sostener a estas personas. ¿Bien? Ahora, pero no era el único diezmo. Ese era un diezmo que estaba dedicado a los levitas, a los sacerdotes. Bien. Después en Deuteronomio capítulo 14, verso 22, hay otro diezmo que se daba, esto se daba anualmente, ¿no? Quizá nosotros por ahí tenemos la idea mensualmente, porque es la manera que nosotros cobramos, ¿no? Entonces pensamos que mensualmente, pero en la Biblia hay una cuestión anual que dice Deuteronomio 14, verso 22, dice, diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año, y en el lugar que escoja para que habite allí su nombre, comerás ante Dios tu diezmo, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Es decir, podríamos analizarlo más profundamente, pero había otro diezmo que se dedicaba para la mantención del templo. Es decir, había que otra décima parte de nuestros ingresos era dedicado a la mantención de los que estaban en el templo, es decir, a los levitas, para darle de comer, para, por ejemplo, cuando se hacían todas las fiestas judías, había 7 fiestas importantes judías, necesitaban recursos para armar esas fiestas. Entonces, ¿quién iba a proveer de esos recursos? Bueno, otra décima parte que se separaba era para el templo. Y después había otro diezmo más. Miren, Deuteronomio, ahí nomás, 14:28. Un par de versículos más adelante dice, al final de cada tercer año, o sea, cada 3 años, apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Yo ahí en la pantalla lo puse en rojo porque estas son 3 palabras importantes. Extranjero, huérfano y viuda, que estén en tus ciudades. Y ellos comerán y se saciarán, a fin de que el Señor tu Dios
te bendiga en toda obra que tu mano cometa. Y solamente no lo busquen, pero les leo Deuteronomio 26:12, dice lo mismo. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, cada 3 años, ¿no? El año del diezmo, entonces lo darás al levita, forastero, huérfano, viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Otra vez, ¿no? Saciedad. Y podríamos leer el Levítico 27, Números 18, Deuteronomio 12, bueno, 26. Hay un montón de pasajes que están de alguna manera expresando que la idea del diezmo no era simplemente la 10ª parte. Era un diezmo para los levitas, un diezmo para el templo y un diezmo cada 3 años para la mantención de aquellos, como decía Mati, no tienen recursos, no tenían posibilidades, como los huérfanos, porque no tienen padres que los sostengan, como las viudas, que no tienen un marido que pueda trabajar y sostenerlas. Entonces, o el extranjero, que venía, claro, y no tenía tierra, no tenía nada. Entonces, ¿cómo hago para sostenerme? Bueno, Dios había establecido que en estas leyes, de alguna manera, cada 3 años se separe otro 10% para que se pueda mantener a aquellos que no tenían recursos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que tenían que dar matemáticamente los judíos en el Antiguo Testamento? El 23,3%, o sea, porque es un 10, otro 10, el 20, pero después otro 10, pero cada 3 años. Entonces, ese 10 hay que dividirlo en 3, 3,3. Entonces, 23,3%. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del diezmo, muchas veces nosotros creemos que el diezmo es algo que estaba en el Antiguo Testamento y que yo hoy lo tengo que seguir haciendo, ¿no? Muchos tienen esa postura. Pero no coincidiría porque no es un diezmo, no es el 10%, es el 23,3% según lo que dice acá en la Biblia. Es decir, hay un porcentaje mucho mayor. Entonces, la gran pregunta es, otra vez, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con el diezmo? ¿Tengo que poner el diezmo? ¿El diezmo es algo obligatorio que hoy Dios me sigue exigiendo? Por eso tenemos que subir a la plataforma como una reunión como hoy y exigirle a la gente que tiene que traer su diezmo. Porque si no le está robando a Dios, ¿no? Y usar mecanismos que hagan que las personas puedan decir, no, la verdad que me da un poco de miedo de lo que está ocurriendo, voy a poner algo de dinero. Creemos que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero antes de seguir, quiero ir a la placa 1, porque ahí quiero que entendamos cómo funcionaba Israel. Porque nosotros lo que acabamos de leer son las leyes que Dios le dio a Israel, porque hizo un pacto con Israel, donde le expresó su idea. Entonces, miren, ahí Dios desde el inicio usa representantes. Dios gobierna, le delega autoridad a Adán y Eva en Génesis 1, 2 y 3, ¿recuerdan? Le dijo, sojuzguen, sometan, enseñoreen la tierra. Entonces Dios le delegó autoridad a Adán y Eva para que Adán y Eva gobiernen en representación de Dios. Es decir, todo lo que Adán y Eva tenían que hacer, de alguna manera tenía que mostrar cómo es el gobierno de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Pasó el tiempo, bueno, sabemos que fracasaron. Ellos, en vez de querer hacer las cosas como Dios quería, de alguna manera lo hicieron humanamente. Y obviamente vemos los resultados, asesinatos, un gobierno autoritario, un poder abusivo, de cuando alguien no me gusta, lo sacamos del medio. Pasó el tiempo y Dios eligió ya no una persona, que en realidad Adán y Eva representan a la humanidad, pero ahora elige Dios a un grupo de representantes llamados el pueblo de Israel. Es decir, que Dios ahora dice, miren, yo quiero bendecir a todas las naciones, yo quiero otra vez poner mi presencia en medio de la humanidad y quiero disfrutar con ellos. Pero para esto yo voy a elegir a un pueblo llamado Israel, al cual le voy a delegar autoridad, en el buen sentido, no es autoritarismo, es autoridad. Es decir, la facultad de poder expresar el carácter servicial de Dios. Entonces Dios le da la autoridad a Israel para que Israel se comporte, manifieste el carácter de Dios a todas las demás naciones. Y las demás naciones, cuando lo vean a Israel, digan, yo quiero tener a ese Dios. Yo quiero que a mí me gobierne ese rey con mayúscula. ¿Se entiende cómo funciona?
Lo mismo puede ser, ya para cerrar el círculo, en el tiempo actual Dios ha elegido un cuerpo llamado la Iglesia, que somos sus representantes. Hoy lo leía Franco en la escuela dominical, un rato antes del culto, y él decía que nosotros somos embajadores de Cristo. O sea que Dios ruega a través de nosotros. O sea que es Dios el que quiere lograr algo y usa a su iglesia, nosotros somos los representantes de Dios, para lograr algo, en este caso la reconciliación. Entonces nosotros tenemos ese misterio de reconciliar, de amar, de perdonar, porque estamos actuando en nombre de Dios. Entonces Dios elige a un cuerpo llamado la iglesia para que represente ante los que no conocen a Dios cómo es Dios realmente, ¿no? Entonces la manera en que nos tratamos nosotros, la gente va a conocer cómo es Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿qué había detrás de la intención de Dios, antes de analizar un poco lo que nos toca en la actualidad con el tema del diezmo y las ofrendas, qué había detrás de la ley o detrás de las leyes que Dios le dio a Israel? ¿Por qué piensan ustedes que Dios quiso dar el 23,3%, un 10 y un 10 cada 3 años, al pueblo de Israel? ¿Cuál es la intención? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué Dios se le ocurrió que había que dar la 10ª parte, que todo el mundo que cosechaba lo que había sembrado tenía que separar la 10ª parte y dársela a los levitas, y otra 10ª parte y llevarla para el templo, y cada 3 años otra 10ª parte, que inclusive, no sé si ustedes por ahí están familiarizados con la Biblia, pero Dios decía que cuando vayas sembrando, o cosechando, mejor dicho, ¿no? Levantando tu siembra, y por ahí se te cae algo, no te agaches a buscarlo. Déjalo ahí. ¿Pero por qué? Si no me cuesta nada. No, eso que se cae es para la gente que no tiene recursos. Qué cosa rara, ¿no? Pero era la manera de que haya una cierta igualdad en el pueblo de Israel. Pero bueno, los escucho, cortito. ¿Qué hay detrás de la ley? ¿Por qué Dios quiere esto, por ejemplo? Esto como otras leyes. En mi opinión, vuelvo a lo mismo. Yo no creo que a Dios se le escape nada, es lo principal. Segundo, que Dios, vaya casualidad, siempre tiene una costumbre con el ser humano, de pedirle algo que sabe que le cuesta mucho entregar. Y el diezmo es una de las, por todo lo que está relacionado con la obediencia. Bien, José Luis dice que de alguna manera es como que Dios sabe que es algo que nos cuesta, entonces nos lo pide. Aunque a él no le importa lo material ni el dinero, porque él es el dueño y el amo del Señor de todas las cosas, sino pasa por que tomemos conciencia de lo que es estar sujeto a su voluntad, para que realmente entendamos el valor que eso tiene. Bien. Porque no solamente habla de dinero, habla de tiempo, de diezmar el tiempo, de diezmar. Sí. No, de hecho en el lugar había dinero, pero lo que dice José Luis es eso, ¿no? Sí, Estefi. A ver, ahí es otro concepto. A ver, Dios le da o pide para que ellos puedan tener abundancia para dar a otros. Bien, ya es otro tema. ¿Qué más? Bien, Dios ve la actitud de nuestro corazón. Sí, Pablo. Bien, o sea, Pablo está diciendo, sí. Bien. Somos los pies de los que llevan aquello que quiere Dios llevar. Bien, a ver, lo que dicen ustedes, o lo que decía Steph y Pablo, tiene que ver con esto. A ver, si Dios está deseando que nosotros mostremos su carácter, es decir, cuando yo puedo separar una parte de lo que yo acabo de ganar, esto no es mío, es más, Él lo va a decir varias veces, la tierra no es de ustedes, le dice Dios a Israel, la tierra no es de ustedes, entiendan que no es de ustedes. De hecho, cada 7 años ellos tenían que dejar reposar la tierra. ¿Para qué era? ¿Recuerdan eso? ¿Para qué había que reposar la tierra un año? Para descansar, ¿no?
y vuelve a producir mucho más. Pero qué hacían los judíos? Lo que hacía la mayoría. También perdona, ahora vamos a hablar de eso, perdonar las deudas. Pero ¿qué hacía el pueblo judío? ¿Cómo nos vamos a perder un año de sembrar, de cosechar y de tener más? Si la idea es tener mucho, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a dejar un año sin sembrar y cosechar? No, de ninguna manera. Y Dios decía, no entienden cómo funciona. La idea es que haya un espacio donde, a ver, la intención de Dios es que nadie quiera más. Esto de decir, necesito más. Yo quiero esa codicia de decir, tengo 6 y quiero 7, tengo 14 y quiero 20, ¿no? Entonces, el deseo de Dios, como decía Pablo también, es que nosotros podamos separar una parte de lo nuestro para pensar en otros. Porque hay otros que están sufriendo o no tienen las mismas posibilidades que nosotros, como los huérfanos, las viudas, y los pobres y los extranjeros, que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros. Entonces, separar una décima parte para pensar en el otro. Separar una parte también para pensar en aquellos levitas que no tienen herencia ni porción, que no pueden hacer lo que vos estás haciendo. Entonces, pensá también en el otro. Entonces, el deseo de Dios es, a través de esta ley, no es simplemente una ley caprichosa, que siempre, no sé, quiero que me den la décima parte porque sí. Porque la verdad que no quiero que estén tranquilos si les saco la décima parte o el 23,3%, lo que fuere. No, Dios está diciendo, quiero que con esto ustedes expresen mi carácter. Que alguien que tiene la posibilidad de reproducir o de producir frutos, pueda usarlo para bendecir a otros. Pueda usarlo para que otros, que quizá no tienen tantas posibilidades como uno, puedan ser bendecidos también. Entonces hay una sensación de igualdad. De igualdad no, por favor, no voy a hablar nada de lo que tenga que ver con lo social. No es una ideología política esto. Es una expresión de alguien que piensa en otro, que ama al otro, ¿no? Y que puede usar sus recursos que la tierra misma provee para bendecir a otros, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el deseo detrás de esta ley no es simplemente una obligación porque sí, no, yo quiero que tráigame el 10, sino que lo que quiero es que ustedes piensen en otros, que puedan representar mi carácter. Mi carácter es alguien que está todo el tiempo pensando, dice Dios, ¿no? En alguien que necesita. ¿Cómo puedo bendecir a otro? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿No? Hay otra ley que, miren, vamos a buscar Jeremías 34 y vamos a ver que Jeremías 34 lo dice claramente. Otra ley que es similar a esto, pero fíjense lo que hay detrás de eso, el espíritu de la ley. Dice Jeremías 34, verso 8. La palabra del Señor, dice el profeta, ¿no? La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén. ¿Cuál es el pacto que hizo Sedequías con el pueblo? Dejar libres a los esclavos. O sea, había una ley que decía que cada 7 años, como decía Carlos recién, cada 7 años había que liberar a los esclavos. Si vos habías tomado a alguien como esclavo, ¿por qué alguien podría tomar a alguien como esclavo? ¿Por qué se imaginan? Pues esto es algo contracultural, no tiene nada que ver con nosotros, no manejamos este lenguaje. Pero ¿por qué piensan que alguien tomaba a otro como esclavo? ¿En qué situación estaba aquel que... indefensión, en deuda? Si yo no te puedo pagar, ¿cómo te pago? Trabajo para vos. ¿Ok? Esa era la manera de pagar las deudas. Lo que pasa es que uno dice, pero no, estaban tomando como esclavos. Bueno, algunos se aprovechaban de esa situación, pero la idea en general era, si vos no podés pagar, lo pagás con trabajo, digamos, ¿no? Pero el Señor dice, yo estoy seguro que, no sé si Dios está tan de acuerdo con este sistema, era un sistema que se manejaba en ese tiempo, pero Dios lo que hace es regularlo, le dice, cada 7 años, liberan a los que tienen deudas y están como esclavos trabajando, libérenlos. Ya no tienen por qué retenerlos, no son de ustedes. Es más, piensen que ustedes también estuvieron en esclavitud en Egipto. Entonces, había una ley que decía cada 7 años, dejen libres a los esclavos y perdonen las deudas. Y después cada 50 años, o sea, 7 ciclos de 7 años, el año 50, después del 49, 50, era también el jubileo, que también era así un año como se perdonan las deudas, se recuperaban terrenos, territorios que habíamos perdido por cuestiones de deudas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esta ley? Miren, verso 9, Jeremías 34, 9. El acuerdo
estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho un acuerdo liberaron a esos esclavos, ¿no? Los liberaron, bien. De manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Pero después, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Este es el pueblo de Israel o es el pueblo de Egipto? O sea, los egipcios, ¿recuerdan? Cuando los dejan ir, y se para, ¿y ahora quién va a trabajar? No, vamos a buscarlo de nuevo. Se arrepienten, ¿no? Pero acá el pueblo de Israel está haciendo lo mismo. ¿Se dan cuenta que el pueblo de Israel, que es un pueblo elegido por Dios, tiene el mismo corazón que los egipcios? Dice, pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías. Entonces, otra vez. Verso 13. Así dice el Señor. Yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. ¿No? Les recuerda de dónde salieron. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho algo que yo apruebo. Estaban bien. Pero ahora se han vuelto atrás. Que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Entonces yo estoy contento con eso, ¿no? Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. ¿Qué significa se han vuelto atrás? Dijimos recién. Volvieron a tomarlos como esclavos, ¿no? Dijeron, no, que vamos a dejarlos libres, si a mí me recontra sirve, él hace todo lo que yo no quiero hacer, no lo quiero perder. Bien, como no lo quiero perder, se arrepiente. Entonces los vuelven a tomar como esclavos. El Señor dice, eso no es lo que yo había dicho. Pero dice, se volvieron atrás y han profanado mi nombre. ¿Qué significa profanar el nombre de Dios? Exacto. ¿Qué está en juego ahí? Es el nombre de Dios. Entonces, cuando yo volví a tomar como esclavos a los que debía dejar libres, otra vez los oprimía de nuevo, ¿a quién estaba dejando mal? El nombre de Dios. Porque yo con mis actitudes tenía que representar a Dios, tenía que mostrar el carácter de Dios. Pero Dios no se aprovecha. ¿Está bien? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Se estaba aprovechando de esta situación. Estaba usando a los demás. No me conviene dejarlos libres. Pero mira que el Señor quiere que vos los dejes libres, porque es una muestra de lo que Él quiere hacer. Dejarlos libres, perdonar las deudas. No, pero esto me sirve. Entonces el pueblo de Israel hizo eso. Otro ejemplo, Levítico 25. Después, si quieren leer Levítico 25, es un tanto aburrido, pero expresa todo lo que Dios quiere hacer en cuanto a la ley para bendecir al prójimo. Dice entonces Levítico 25, verso 10. Y va a hablar del jubileo, o sea, este año 50. Santificaréis, pues, el año 50 y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes, todos. Será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad. Yo puedo recuperar mi propiedad. Cada uno de vosotros volverá a su familia. El año 50 será para vosotros jubileo. No sembraréis ni segaréis. Miren esto. Lo que brote espontáneo, eso es lo que van a comer. Ni vendimiaréis sus viñedos sin cultivar, porque es jubileo sagrado para vosotros. Del campo comeréis sus frutos. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Verso 14. Si vendéis algo a vuestro... Miren esto, si venden algo a vuestro prójimo, o compran algo de mano de vuestro prójimo, no os engañéis mutuamente. ¿Por qué? Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Y él te venderá conforme al número de años de las cosechas. Según aumenten los años, multiplicará su precio.
Y según disminuyan los años, disminuirá su precio, porque él te está vendiendo según el número de cosechas. ¿Qué está diciendo acá? A ver, vamos juntos. ¿Qué está diciendo? Que no se hagan trampa. ¿Por qué? ¿Por qué se hacían trampa? ¿Por qué alguien podía hacer trampa con esto? Para beneficiarse, pero ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Dice que si pasan muchos años, tienen que multiplicar el precio. Si disminuyen los años... Sí, Mati. Lo recuperaba. Bien, eso haríamos los argentinos, ¿no? En el año 49, cuando esté a punto de venir el jubileo, compramos, nos endeudamos, ¿no? Sacamos con tarjeta, porque en el jubileo nos perdonan todas las deudas. Claro, porque también había una cuestión, es lógico, cuando la tierra está, después de que la dejé descansar un año, ¿cómo sale el fruto? Ariel que está en el campo, es bueno, ¿no? Es abundante porque viene de descansar. Entonces, ahora, mientras más fatigada está la tierra, si vale el término, la cosecha va como disminuyendo, aflojando, ¿no? Entonces yo no te puedo vender al mismo precio que el primer año, después del descanso, al mismo precio que el último, cuando ya la tierra está, ya no va más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí el escritor, o en este caso es Moisés diciendo, no se engañen mutuamente. Y miren lo que dice el verso 17 de Levítico 25. Ninguno oprima a su prójimo. ¿Ven? La idea es eso, es no oprimir, no aprovecharse del otro. Ese es el deseo de Dios. O sea, la ley era una manera de mostrar el deseo de Dios de no aprovecharse del otro. No opriman a su prójimo. No se engañen unos a otros. ¿Saben por qué Dios tiene que decir esto? Porque era la costumbre. La idea es engañarnos mutuamente. Si yo puedo sacarte provecho, si te puedo vender una cosecha que en realidad está más o menos, te la vendo al mejor precio, como si fuera el primer año, pero no es así. O saco deuda, como decía Mati, saco deuda en el año 49, en el año sexto, total en el séptimo ya me perdonan. No se engañen, no se opriman. Bien, y ahora vamos a ir un pasaje muy conocido que siempre se usa para el diezmo. Miren, vamos a Malaquías capítulo 3. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios quería que dejaran libres a los esclavos? ¿Por qué Dios quería que se perdonaran las deudas? ¿Por qué Dios quería que se diezmara? Bien, eso es lo que vamos a tratar de contestar. Entonces dice Malaquías capítulo 3, verso 4. Dice, entonces serán gratas a Dios las ofrendas de Judá y de Jerusalén. Vamos a hablar de ofrendas, ¿no? Como en los días primeros y como en los años antiguos. Vendré a vosotros para celebrar juicio y seré testigo exacto contra los hechiceros, los adúlteros. Acá se complica porque acá Dios dice, bueno, yo voy a venir y quiero, analizarlos. Y yo me voy a poner mal contra los hechiceros y los adúlteros. ¿Por qué los hechiceros y los adúlteros? No me contesten. Miren, ¿contra quiénes juran en falso? ¿Qué es jurar en falso? En realidad no con Dios. Mentir en referencia a quién? Al prójimo. Entonces, si yo estoy jurando en falso, estoy hablando mal, estoy inventando una historia para incriminar a una persona. En este caso, mi prójimo. ¿Está bien? Eso es jurar en falso. Recuerdan que una de las leyes es no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a contestar ahora. Dice, entonces, ¿contra quienes juran en falso? Contra quienes defraudan el salario del jornalero. ¿Qué quiere decir esto? Bien, los explotan, ¿no? Los que tienen recursos se aprovechan de los que no lo tienen. Bien. Después dice, de la viuda y del huérfano. ¿Quiénes son las viudas y el huérfano? Los indefensos, ¿no? Y contra los que hacen tropezar al extranjero. ¿Por qué hacen tropezar al extranjero? Porque también
lo oprimen. Es decir, lo que está diciendo Dios acá, inclusive los hechiceros, porque los hechiceros eran aquellos que hacían conjuros, no sé si se dice así, contra otras personas, para que les vaya mal. ¿Está bien? Y los adúlteros, aquellos que abusaban de las esposas de otros para dañar al prójimo. Por eso, ¿recuerdan la ley? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Está bien? Entonces todo esto tiene que ver con que ahí Dios dice, yo vengo a traer un juicio, a analizar a aquellos que se están aprovechando de otros, aquellos que pagan malos jornales o que se aprovechan, aquellos que ponen tropiezo al extranjero, no tratan bien a la viuda, al pobre, al huérfano. Si te estás aprovechando, yo vengo a enjuiciarlos. ¿Bien? Y dice, entonces dice, haga tropezar al extranjero, miren, no teniendo temor de mí. ¿Recuerdan que Dios había dicho para qué ponía la ley? Para que tengan temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, verso 6, Malaquías 3, no cambio. No, yo no cambio. No hay manera de que yo pueda pensar una cosa y después otra, ¿no? Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. O sea, no hiciste lo que yo te dije. Y no los habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición porque vosotros, la nación toda, me están robando. ¿En qué le estaban robando? ¿Por qué le estaban robando? No cumplían con el diezmo, no traen los diezmos. ¿Pero quién los necesita los diezmos? ¿Dios? Entonces, ¿por qué dice Dios, me están robando? Si no lo necesita Dios, ¿quién los necesita? Los débiles, mi prójimo. Entonces Dios dice, hermanos, me están robando. ¿Pero a quién? ¿A vos te estamos robando? No, me están robando a mí, porque en realidad no me traen lo que deberían traer a mí para poder bendecir a los que menos tienen. Otra vez, no estoy hablando de algo social, sino del amor a los que no tienen los recursos, a los que pasan necesidad. Me están robando. Pero Señor, no te estamos robando a vos. No, claro, están robando a aquellos a los que yo quiero bendecir, que no tienen recursos. A que haya una igualdad. Y ustedes quieren seguir amontonando recursos y nadie piensa en los demás. Mi carácter es todo el tiempo pensar en los demás. Y ustedes que me deberían representar, no les importa nada el otro. Entonces termina así, miren. Verso 10, y esto es lo que muchas veces nosotros decimos. Usamos para traer los diezmos acá a la iglesia, ¿no? Que no aplica. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Miren, haya alimento en mi casa. ¿Por qué haya alimento en mi casa? ¿Para qué era uno de los diezmos? Para los levitas, para que haya comida ahí. Entonces, traigan el diezmo porque si no, no hay comida, no podemos comer. Entonces dice, y probadme luego en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos. ¿Para qué va a abrir las ventanas de los cielos el Señor? ¿Por qué abriría la ventana de los cielos? ¿Qué es lo que cae del cielo? Sí, ¿en forma de qué? De lluvia, porque si no llueve, no crece la tierra, ¿no? Dice, si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué está diciendo Dios acá? A ver, ustedes me están robando, no están trayendo los diezmos. ¿Por qué no me estarían trayendo los diezmos? Por codicia. ¿Por qué? Porque yo quiero más. Pero no lo entienden, dice Dios. Si ustedes me traen los diezmos, así podemos bendecir a los demás, porque yo pienso en otros, yo abro la ventana de los cielos y llueve y sobreabunda. Y no hace falta la codicia, no hace falta decir quiero tener más. Hay para todos, hermanos. Eso es lo que está diciendo Dios, hay para todos. Exacto. Es la raíz de todos los malos, ¿no? Y dice, miren, el verso 11. Os alejaré al devorador. ¿Quién es el devorador? En este contexto. Una plaga. ¿Entienden?
¿Qué se come la plaga, Ariel? Las cotorras, ¿sí? La siembra se come. Entonces, si el devorador se come la siembra, no hay para nadie. Pero entonces Dios dice, tráigame, si yo soy el que maneja la lluvia, cae la lluvia. Yo soy el que maneja al devorador, espanto al devorador. Y dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo, dice el Señor. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados. ¿Por qué dice todas las naciones van a llamar bienaventurados? Claro, porque, recuerdan lo que dijimos, si el pueblo actúa de esta manera, las demás naciones van a ver qué clase de Dios tienen. Y la idea es que se conozca el nombre de Dios. Por eso cuando nadie da el diezmo, nadie suelta a los esclavos, nadie perdona las deudas, están profanando el nombre de Dios, o sea, están dejando mal parado a Dios. Ahora, pero cuando traen el diezmo, bendice, son generosos, Dios manda la lluvia, sobreabunda. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué clase de Dios tienen que hace lo que hace, no, Pablo? Exacto. Exactamente eso. Sí, Juan. Ujú. Claro. Claro. Ahí está. Está bueno. A ver, interesante lo que dice Juan. Exacto. A ver, lo que dice Juan, para los que por ahí no escucharon y los que están también viendo por internet, es que, claro, la pregunta es, si yo tengo que dejar libre la tierra un año, ¿qué comemos ese año? Ahora, ¿qué comemos el año siguiente? Porque si yo no cosecho ahí y no cosecho el año siguiente, ¿qué comemos? El año 7 y el año 8. Entonces Dios dice, tranquilo muchachos, está todo armado. El Señor sabe, no sé, el año sexto el Señor iba a mandar para 3 años. O sea, para el sexto, que es el año que están sembrando, para el séptimo que no van a sembrar, y para el octavo que no van a comer lo que no sembraron en el séptimo. ¿Sí? Entonces el Señor daba 3 veces más en el año sexto para que haya para todos. Pero la gente se desesperaba porque no confiaban en el gobierno de Dios. Lo mismo hacían con el maná. El día sexto descendía el pan para que alcanzara para el día sexto y el séptimo que no iban a recoger. Bueno, ahí no se abusaron. Algunos sí se abusaron, ¿eh? Ahora, si se abusaban, ¿qué pasaba con el pan? Ah, no se agusanaban, perdón, sí. Exacto. Exacto. Si el día 4 yo guardaba de más, el quinto se agusanaba. Pero el sexto, si guardaba de más, no pasaba nada porque era para el séptimo. Bien, entonces, ¿entienden cómo funciona el gobierno de Dios? Ahora, solamente les leo Isaías 61 y vamos a leer el último pasaje de 2 Corintios y terminamos. Pero Isaías 61, que es el que lee Jesús cuando llega a la sinagoga, dice esto: el Espíritu de Dios, Isaías 61:1, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué lo ungieron? ¿Para qué lo ungirían a Jesús? ¿En qué se iba a transformar? En rey, ¿no? ¿Y cómo va a usar el poder este rey? Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. Siempre es a los inferiores, ¿no? A vendar corazones desgarrados. A proclamar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A promulgar el año de gracia del Señor. ¿Cuál es el año de gracia del Señor? ¿El séptimo o el jubileo? Donde se perdonan las deudas, donde todos quedan libres, donde recuperamos el territorio. Eso es lo que va a hacer el Señor, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo en regocijo en lugar de lamentos. Y sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios?
El deseo de Dios es que nosotros, a través de, en este caso estamos analizando el diezmo y la ofrenda, era para poder expresar el amor que Dios tiene hacia el otro. La idea de pensar siempre en cómo puedo beneficiar al otro. No en querer retener cada vez más. Ese no es el carácter de Dios. Dios está dispuesto inclusive a dar la vida de su Hijo para beneficio de los demás. Imagínense, ¿no? Y para terminar leemos 2 Corintios 9, que ya este es el nuevo, estamos en el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Entonces ya no va a aparecer la palabra diezmo, porque ya no hace falta todo lo que leímos recién, porque ya no hay más templo, ya ahora el templo se transformó, digamos, ya no es un templo físico, sino es un templo compuesto por un montón de personas que se llamaba la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el dinero? ¿No damos más? No. El que entiende la situación da mucho más todavía. Miren, 2 Corintios 9, verso 1. Porque en cuanto a la contribución para los santos, dice Pablo a los Corintios, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra disposición, de la que me glorío por vosotros, ¿no? Ante los macedonios. O sea, ustedes son generosos. Porque Acaya se ha preparado desde el año pasado, y vuestro ejemplo de generosidad estimuló a la mayoría. Sin embargo, he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no quede vacía en esta parte, para que, como decía, estéis preparados para ser generosos. No sea que si van conmigo algunos de Macedonia y os hayan desprevenido, nosotros seamos avergonzados, para no decir vosotros, por esta confianza. Tuve por necesario, pues, exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa, prometida hace mucho tiempo, a fin de que esté preparada como bendición y no como exigencia. ¿Ven? La idea de Pablo está diciendo, yo quiero que lo entiendan, esto no es una exigencia. Nadie puede manipular para sacar dinero, si no es una exigencia, sino que es una disposición de generosidad, porque estamos pensando en el otro. Por esto os digo, verso 6, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Esto nos pone ahí un poco de tropiezo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pero miren el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Acá hay un porcentaje. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y nadie tiene que manipular a nadie para poner. Cada uno dé lo que propuso en su corazón. Miren como sigue diciendo. No con tristeza. Porque si no, sí, es cierto que tengo que poner, porque si no, no me queda otra. No es así. O por obligación, no es por manipulación ni obligación. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué el dador es alegre? ¿Por qué el dador sería alegre? ¿Cómo? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál sería la motivación? Sí. ¿Y qué más? Bien. ¿Y qué estoy mostrando con eso? Estoy representando a Dios. Un Dios que ama el dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, el dador alegre es lógico porque entiende lo que es el Evangelio, entiende que forma parte de un nuevo cuerpo que está dando con alegría, porque ese es el carácter de Dios, dar. Sí, Juan. Claro. Juan hace esta pregunta que muchas veces nos hacemos. Si en la ley hay una cierta obligación de poner un cierto porcentaje, como decíamos, podría ser el 23,3, ahora que estamos en la gracia y entendemos lo que significa, ¿no? Cuánto. Pero con eso nadie puede manipular a nadie. Entonces, sigue diciendo, verso 8. Mire esto. Y poderoso es Dios para hacer que. ¿Recuerdan por qué no se sembraba o cosechaba? ¿Por qué querían seguir sembrando, cosechando? Porque ¿qué creían? Que se iba a terminar. ¿No? Y yo no le voy a dar el 10% a esto, porque si no me están robando. ¿Por qué? Porque Dios hace abundar. Entonces, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, otra vez, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, y cita el Salmo 112, que no nos va a dar el tiempo para analizarlo, pero repartió
dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y miren esto, el verso 10. Y el que provee semilla, el que siembra, también proveerá pan para alimento. O sea, si Dios te da la semilla, ¿cómo no te va a dar el pan también, no? Y multiplicará, ¿no? Multiplicar vuestra semilla, hará crecer los frutos de vuestra justicia, hará fructificar, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que produce cuando yo veo que alguien es generoso con otros? Agradecimiento. ¿A quién? ¿A la persona que ofrendó? No es lo que dice el pasaje. ¿A quién agradece uno cuando alguien es generoso? A Dios. Exacto, otra vez. Si yo soy generoso, estoy representando a alguien, a Dios. Entonces la persona que ve esa generosidad, obviamente que nos agradece, pero también está entendiendo que esto está movido, como decía Nico, hay una motivación que es Dios detrás de esto, ¿no? Y dice entonces el verso 12, porque el ministerio de este servicio no solo suple las necesidades de los santos. ¿Ven? Esta es la intención de las ofrendas. Suple las necesidades, igual que en el Antiguo Testamento, era para suplir las necesidades de los que menos tienen. Sino que también, otra vez, abunda. Multiplica, abunda en acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ayuda, ellos, ¿a quién glorifican? A Dios. A causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y por la generosidad de esta ayuda, para ellos y para todos, y en la oración de ellos por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. En síntesis, Pablo está diciendo, si ustedes aprenden a ser generosos, entienden lo que es la generosidad, el que es glorificado es Dios. Y era lo que pasaba en la primera iglesia, no habría necesidades. Porque, ¿qué hacían los discípulos? Vendían sus propiedades. No es que le decían, hermano, hay que dar el diezmo. No, vendían sus propiedades. ¿A dónde está ahí la obligación? ¿A dónde está la exigencia? ¿A dónde está la manipulación? La gente dice, yo veo necesidades, yo siento que tengo que vender una propiedad que tengo extra para poder bendecir a otros. No hay obligación. Al contrario, la gente del primer tiempo entendía a quién estaban representando. Por eso la gente que los veía decían, ¿quiénes son estos locos que trastornan el mundo? ¿Quiénes son estos locos que representan a este Dios generoso? Esa es nuestra tarea. Por eso nosotros estamos acostumbrados a decir, el diezmo, sí, tengo que darlo, ¿no? Porque si no le estoy dando el diezmo, le estoy robando a Dios. ¿Cómo le vamos a estar robando a Dios? Si Dios es dueño de todo, ¿no? Lo que sí hacemos es no pensar en otros. Porque la intención de Dios no es simplemente, bueno, traigan el 10, porque pasaba esto. Yo digo, bueno, ¿cuánto tengo que dar? ¿El 10%? Ok. Gané esto, separo el 10, toma, acá está, listo. Chao. No es esa la idea tampoco. La idea es que mi contribución es porque yo me hago parte y carne de un cuerpo que ve que otros están sufriendo. Que otras viudas, huérfanos, extranjeros están sin recursos, que no tienen quizá la posibilidad que tengo yo. Y viceversa, o quizás estoy en una situación yo de adversidad y otros están teniendo posibilidad de bendecirme. Es esa la intención detrás de esta supuesta ley, ¿no? Esta obligación. Exacto. Exacto. Carlos está nombrando... Exacto. La mentalidad de escasez, porque, a ver, Carlos nombra el suceso del joven rico. Ustedes saben que el joven rico es una historia que Dios le dice, bueno, anda a vender todo lo que tenés y dale a los pobres y seguime. Pero la historia que sigue, ¿cuál es? ¿Recuerdan? El rico, sí, el joven rico, pero después, saqueo. La de saqueo. ¿Qué hace saqueo? Totalmente lo contrario. Robaba y dejó de robar, ¿y cuánto devolvió? 4 veces más. 4 veces más. ¿Ven la disposición? Entonces la idea no es tenés una obligación de cumplir ciertas normas, sino que es una transformación del corazón en sí. Ya no necesito más esto. Y puedo estar dispuestos a ser generosos.
Entonces, en síntesis, no hay un diezmo puntual, no hay una ofrenda que hay que dar. Estamos para darnos todo al Señor. Y si vemos necesidades, suplimos necesidades. Y todo el dinero que ingresa a la iglesia es para bendecir a los que están afuera, a los que están predicando el Evangelio en otros lugares donde no se pueden sostener, a otros que están pasando momentos complicados, para lo que fuere. Siempre es el dinero para suplir necesidades. Carlos dice, el 10% es la referencia. Yo creo que para el que nació de nuevo no hay referencias. O sea, hay veces que se puede dar mucho más. Hay gente que da muchísimo más y hay gente que da mucho menos y no hay ningún problema. Dios no puso, diste el 8, estás out. Diste el 11, estás mejor. No, esto no, eso es una relación. Yo veo necesidades y mi corazón generoso que quiere representar a Dios suple, da el dinero. Por eso nosotros no pasamos la caja, porque no queremos obligar a nadie. Queremos que esto sea algo que surja de un corazón que ha sido transformado por Dios para pensar en otros. Oramos. Te bendecimos, Señor, te honramos porque hemos podido analizar que lo que has dicho no fue caprichoso, no es que tu ley era una cuestión rígida, fría, sin sentido, sin emociones, sino que al contrario, esa ley era una manera de mostrar tu deseo de amar a otros, tu deseo de pensar en otros. Y todo lo que planificaste en la antigüedad, aunque para nosotros culturalmente queda un poco lejano, lo que muestra sí que tenés un corazón que está pensando en amar y beneficiar a otros. Y queremos tener esta misma disposición con nuestras ofrendas, con lo que decidimos de nuestro corazón ser generosos. Ya sea mucho o poco, eso está en cada corazón. Nadie puede manipular a nadie. En una relación de amor no hay manipulaciones. Señor, queremos darte lo que hay en nuestro corazón. Y mientras más vas transformando nuestro corazón, estoy seguro que más vamos a estar dispuestos a suplir necesidades, pensar en otros, ayudar a los que están pasando por momentos complicados, ayudar a nuestras familias. Cuando digo familia de la iglesia. Señor, ayúdanos a tener esta disposición porque nuestro corazón ha sido cambiado por el tuyo. Porque has dado todo, porque siendo rico te hiciste pobre, para que en tu pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y queremos tener esa misma disposición. Como somos embajadores tuyos, como somos tus representantes, queremos mostrar ese carácter a otros. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de formar parte de este nuevo cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.